Perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí sí. Habéis perdido la razón. Los rumores entre los indios dicen que no hay natural de esta tierra infamada que no se encuentra alzado. Aventurarse fuera de Santiago es una imprudencia, Pedro, una muerte segura. La muerte menos temida da más vida. Un indio ha confesado el lugar preciso donde se concentra el enemigo. Un lugar al que llaman Cachapoal. Un ataque por sorpresa me permitirá deshacer de una buena vez este entuerto. Pedro. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En el caso de Valdivia hay dos. ¿Cómo? Valdivia es casado y su esposa Marina ahora está en España. No la ve hace años. Después de 8 años se entiende, Manuel. Inés Suárez se viene de España buscando a su marido. Pero cuando llega a Cusco se entera que ha muerto. Sobrevive como costurera, conoce a Valdivia, se hacen amantes y entonces le pide que la traiga con él. Valdivia sale de Santiago a aplastar la rebelión indígena y se lleva la mayor parte de su poderío militar, 90 soldados españoles y un número similar de yanaconas auxiliares. Y Chimalonco, mientras tanto, se reúne con los caciques. Les propone arrasar de una vez por todas con los españoles. Pedro de Valdivia lleva 5 días fuera cuando se produce el ataque a Santiago. Se calculan casi 8.000 los indígenas que participan en el ataque. Su objetivo central es liberar a los 7 caciques rehenes y arrasar a su paso por la capital. Pero qué impresionante. La ciudad no cumple un año y ya está siendo destruida. ¿Quieres escuchar algo realmente impresionante? Esto ocurre en 1541, un día 11 de septiembre. Ay, ajá. Mira. Ahí sí. Un periodo de pausa. La conquista de Chile toma forma cuando Pedro de Valdivia decide asentarse en Santiago para iniciar su travesía al sur y cumplir su gran sueño, hacerse del estrecho de Magallanes e iniciar una ruta comercial con España. Pero antes, Valdivia tendrá que enfrentar la resistencia de grupos indígenas que no aceptarán entregar las tierras que los vieron nacer. La ciudad de Santiago tiene recién 7 meses de existencia, cuando está a punto de ser destruida. Miles de indígenas del Valle Central se alzan contra el dominio y abuso del español. ¿Y esta es una batalla que dura cuánto? ¿Meses? Meses no, 2 días. Y a todo esto, Inés Suárez está sola.
indios son los naipes que nos dan la ventaja. ¡Debemos entregarlos! ¡La única forma de salir con vida de este infierno! ¡No! ¡Esos indios se quedan donde están! ¡Debemos liberar a los caciques! ¡No! El capitán Valdivia así lo ha ordenado. ¡La ausencia de Valdivia, llena de Villagra! ¡Yo soy la autoridad! ¡Ah! Yo propongo negociar. ¡No! ¡Con los indios no se negocia! ¿Entonces qué? Debemos enseñarles que de ahora en adelante los señores y dueños de estas tierras son los castellanos. Debemos mostrarles lo que es capaz de hacer nuestra espada. Inés Suárez decapita a los 7 caciques y hace rodar sus cabezas en la plaza. Esto aviva el coraje de los españoles y horroriza a los indígenas, que sorpresivamente comienzan a replegarse. Bendita tú eres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Al volver del Cachapoal, Valdivia encuentra su ciudad quemada. Daños materiales totales. Decenas de heridos, 4 españoles muertos. La mayor cantidad de bajas está entre los indios auxiliares o yanaconas. Los cronistas españoles nunca lo precisan, pero se habla de cientos. Y algo que los historiadores sí detallan es la muerte de 23 caballos. En toda la ciudad solo quedan una gallina, un pollo y un puñado de trigo. Ah, y 3 chanchos. Con eso deben subsistir, comiendo cebolletas y grillos fritos. Los trabajos de la guerra, invictísimo César, ¿pueden los hombres soportar? Porque al soldado es un honor morir peleando, pero para soportar el hambre, más que hombres han de ser. ¿Qué es? No necesitáis saberlo. Pedro, mucho tiempo más no vamos a resistir. Los indios nos destruyen los cultivos. Y por la noche... Vuestra fe, Inés. Habláis como si lo hubierais perdido. No. Sin fe, no somos mejores que los bárbaros. Pero si no recibimos ayuda, ¡vamos a morir! Le he pedido a la Virgen del Socorro que me ilumine. Y creo tener la solución. ¿Y cuál es el plan de Valdivia aparte de rezarle a la Virgen? Envía a Alonso de Monroy y 3 jinetes más al Perú en busca de ayuda. ¿Ya? ¿Y? Como último recurso desesperado, los manda con todo el oro que es posible cargar para tentar a los españoles de allá. Desde las espadas hasta las herraduras de los caballos van hechas de oro fundido. Le falta Disculpa. Ahí sí. ¿La espada? ¿Algún otro simbolismo? No, se la robaron. ¿Se la robaron? No digas que a Monroy le pasa lo mismo. Más o menos, a la altura de Copiapó, él y sus hombres son atacados por los indígenas.
¿Y el oro? Lo pierden todo. Monroy se salva gracias a que el cacique que lo captura queda deslumbrado con los caballos y se obsesiona con la idea de aprender a montarlos. No me digas que Monroy le enseña a montar. Sí, pero finalmente en uno de esos paseos logra escapar y llega a Cusco. Ahí pide un crédito a nombre de Valdivia y vuelve con dinero fresco para su empresa. Más encadillado que nunca. ¿Y cuánto se demora en volver? 2 años. 2 años. Sí, y cuando vuelve Valdivia lo atribuye un milagro de la Virgen. Entonces, en agradecimiento, construye una capilla y ahí instala la imagen de ella que él mismo ha traído de España. La capilla estaba en este mismo lugar, en lo que hoy es la iglesia de San Francisco. Manuel, es otra virgen. Es la misma, Pancho, solo que a partir del barroco la empiezan a vestir con ropas de tela. Cuesta creer que sea la misma que trajo Pedro de Valdivia atada al arnés de su caballo. Gracias a los recursos que trae Monroy, Pedro de Valdivia puede continuar la conquista. En 1548, 7 años después de la fundación de Santiago, en el Virreinato del Perú estalla una gran revuelta entre españoles. Al enterarse, Pedro de Valdivia viaja en barco a luchar por el virrey y colabora de manera destacada en la victoria final. Además, se entrega a grupos de indígenas para que las trabajen. Es el sistema conocido como la encomienda. Valdivia, obsesionado en alcanzar el estrecho de Magallanes, emprende... Esta parte quiero que pongan mucha atención, ya me adelanté un poco, pero esta parte quiero que pongan mucha atención porque aquí nace otro protagonista en la historia de Chile. Y vamos a ver solamente un caso de él. ¿Por qué? Porque después vamos a dar, por finalizar la historia de Valdivia, vamos a ir al periodo que nos interesa, que es el periodo colonial. ¿Ok? Entonces, esta persona, este indio que está hasta acá usted, quizás alguna vez lo han escuchado, ¿ya? Porque en la historia se hace muy conocido él. Y verán por qué. La mano derecha. Quiere aplastar moralmente a sus rivales, para que nadie se atreva a dudar quién es el nuevo señor de estas tierras. Mira bien a ese joven que cuida el caballo. Ha crecido con los españoles y es el paje de Valdivia. Lo he visto pelear y preparar batallas. De Valdivia ha aprendido todo sobre la guerra. Se llama Felipe, pero a futuro nadie lo conocerá con ese nombre. Felipe Neglan. Daniel Leftrago. No era parte del video. Ahí sí. En Chile, y sin el apoyo de su fiel compañera Inés Suárez, Pedro de Valdivia enfila hacia el estrecho de Magallanes. Pero esta vez se enfrentará con la férrea resistencia del pueblo mapuche, liderada por un viejo conocido de Valdivia. La última vez que Pedro de Valdivia decidió darle un escarmiento a los indígenas, las cosas terminaron bastante mal. Sí, claro, es que a él lo mueve una fe ciega de que todo lo que hace es lo correcto. Su idea fija es llegar al estrecho de Magallanes, pero antes funda varias ciudades, partiendo por la que él imagina será la capital de Chile. Que en realidad está fundada en lo que hoy es la zona de Penco, de ahí lo de penquistas, Sí, ¿verdad? claro. ¿Y cuándo fue fundada? En 1550 y en los años siguientes la empresa de Valdivia parece vivir un periodo de bonanza, al menos momentáneamente. 2 años después de Concepción, funda Valdivia. Luego la Imperial, Villarrica, los fuertes de Tucapel, Arauco,
Mapurén y Angolo. El avance se pospone cuando encuentran un lavadero aún más rico que el de Marga Marga, Quilacoya. El oro. Otra vez el oro y otra vez la explotación a los indígenas. Obvio. ¿Y Lautaro? ¿Dónde está Lautaro? Vamos a ver. Ulonko. Bastante Disculpen la edición. Feichi Mapu. Tail Tukei. Pichiqueche. Feichi Winka Suami. Montum Mañein Mapu. Kakisutu Nerenen. Trapomain. Tail Newen. Rumel Amul Kalutu Avin. Amul Kalutu Avin. Diciembre de 1553. 12 años después de la llegada de Valdivia a Chile, siguen los incidentes. Los españoles son emboscados y en esos conatos de pelea descubren algo preocupante. Sus probadas tácticas de combate han sido asimiladas por los mapuches. Lautaro le tiende una trampa a Valdivia en el fuerte Tucapel. Las tropas se enfrentan. Los españoles y sus yanaconas son masacrados, a excepción del gobernador del Reino de Chile, quien es capturado con vida. Ya, hasta ahí vamos a parar por este momento. ¿Ya? A ver, escúchenme bien, chicos. Aprendan los demás la cámara, como estaban antes. ¿Por qué le habré mostrado esta parte todavía, esta parte del video? Porque si bien nosotros en la última prueba se habló de Pedro de Valdivia, ven que Pedro de Valdivia literalmente fue una de las personas que fundó Santiago, hizo varias cosas, trató de traer a harta gente de los españoles para que pudieran estar acá en Chile, pero si bien él hizo harto, o trató de hacer lo que más pudo, pero bueno, Valdivia de por sí nunca pudo pagar su deuda, y sobre todo, ya él murió a manos de de su propio enemigo. O sea, él murió a manos de la persona que él entrenó, que él, como que él no visualizó que algún día podría ser su enemigo, y fue este chico que se le conoce a Lautaro. Lautaro, ¿por qué se le conoce? En historia, ¿por qué es tan importante Lautaro? Porque fue el primer indígena que aprendió de los españoles y pudo, digamos, poner fin a digamos, este paso que ellos tuvieron. Y además se le conoce porque Lautaro muere como de una forma específica en los años que vienen, como los españoles lo hacen de manera de castigo, y uno por eso lo conoce. ¿Ok? Pero eso es para que ustedes tengan idea un poco qué pasa con este sistema. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Porque con esto damos finalizado el tema de Valdivia. ¿No? Aileen Rojas, Giovanni, todos prendan la cámara, por favor, los que puedan, Rodrigo, etcétera, Saúl, por favor. Profesor, Dígame. justo esa es la parte cuando se muere Pedro de Valdivia. Sí, O sea, Valdivia ya. muere ahí, muere a manos de Lautaro. Y una parte que no quise mostrar, pero porque quizá iba a ser muy sensible. Lo que pasa es que cuando los indígenas matan a alguien, por ejemplo, ellos, digamos, quieren tomar la fuerza de esa persona. Entonces, ¿qué hacen? Le comen el corazón. ¿Ya? Y ahí se ve en un momento que se lo sacan, como que se lo comen, pero no lo quise mostrar porque podía ser un poco sensible. ¿Ya? Pero si se trata, o sea, que lo hacen como con personas reales, igual puede ser más sensible, pero. Claro, pero bueno. El tema está aquí, a lo que voy yo es que Pedro Valdivia, así, ven que él hace algo muy bueno por Chile. O sea, él hace muchas cosas por Chile, es como este gran descubridor, entre comillas, pero literalmente muere después a manos de sus propios, por ejemplo, un propio lacayo, por así decirlo. Pero esa es la historia de Pedro Valdivia. Ahora,
como Pedro Valdivia vienen muchas otras historias más, porque obviamente no queda ahí Chile. Chile después sigue evolucionando, vienen otro tipo de españoles, vuelven a pelear contra los indígenas, vuelve a haber otras batallas, etcétera. Los españoles vuelven y así hasta que Chile pasa por un periodo, pasa esto mucho tiempo, y Chile pasa por un periodo que yo quisiera comentarlo a ustedes. Esto lleva mucho tiempo en sí, y Chile empieza a pasar por un periodo que se llama periodo colonial. ¿Qué quiere decir esto? Que un periodo por la cual la gente, usted típica, veía usted a las mamás o a la gente que se vestían con esos gorros extravagantes y esos autos chicos. Ese se llama un periodo colonial. Alguien me escribe acá, dice, espérenme, algo me escribió el Seba, espérame. Muere en manos de su propio estudiante, exactamente, el Andy, como tal de razón. Y ahora vamos a ver este video de acá, miren. Relato sobre la vida en la época colonial. Las viviendas, los grupos sociales, el comercio y los medios de transporte. Las viviendas. Las casas eran bajas, muy parecidas entre sí. Sus paredes eran gruesas, pintadas con cal, tenían tejas rojas, ventanas con rejas de hierro y las infaltables macetas con flores. La mayoría eran de una sola planta. Estaban alrededor de la Plaza Mayor y pertenecían a las familias más adineradas. Las casas tenían varias habitaciones, con ventanales que daban a un patio interno. En el patio se reunían las familias a tomar mate, té, conversar y disfrutar de la compañía y sabrosos pastelitos. Las calles eran de tierra y las veredas eran empedradas, pero muy angostitas. Cuando llovía, se hacía bastante difícil transitar por las calles de la ciudad. Las clases sociales. En el primer nivel estaban los españoles, que tenían todos los privilegios y derechos, ocupaban los mejores puestos, algunos se dedicaban a la política, otros al comercio, podían estudiar libremente y vivían cómodamente. Estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América y tenían acceso a la educación. Eran grandes comerciantes o profesionales. Vivían en grandes casas o quintas, había criollos que vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos o pequeñas industrias caseras. En el segundo nivel, en el medio se encontraban españoles pobres que llegaron a nuestro país después de la conquista y los mestizos, que era la unión de un blanco y un indio. En el tercer nivel estaban los indígenas, mulatos, zambos y negros. Integraban el nivel más bajo. Por su condición y origen, eran tenidos de menos y obligados a realizar los trabajos más forzosos y sacrificados. El comercio. La gente del interior del país compraba sus mercaderías en los comercios que estaban alrededor de la Plaza Mayor. En las afueras de la ciudad se encontraban las pulperías de campo donde la gente se acercaba para comprar sus provisiones, jugar a las cartas, a la taba, tomar unos ricos mates. Allí también se podía comprar alimentos, ropas, tejidos y productos hechos en la colonia. Y acá vemos a los vendedores ambulantes. Ellos recorrían la ciudad ofreciendo sus productos, velas, escobas, aguas, leches, plumeros. Además de ir y venir por las callecitas de tierra, por la mañana tempranito, se establecían en la recoba de la Plaza Mayor. Cada vendedor ambulante tenía su pregón para anunciar sus productos. Medios de transporte y comunicación. Las personas que escribían y recibían cartas debían esperar mucho tiempo, ya que los medios en que viajaban eran muy lentos. No existían aviones ni automóviles. Las cartas iban en barco o eran llevadas por un cartero llamado chat, que viajaba a caballo recorriendo a veces largas distancias. Luego las cartas debían ser retiradas en la oficina pública de la zona. Los medios de transporte de aquella época eran escasos. Existían las carretas, vehículos de 2 ruedas grandes y techo de paja o de cuero de vaca tirada por bueyes. El viaje en carreta era muy lento e incómodo. Las diligencias obreras, las cuales eran un poco más cómodas, eran tiradas por caballos. Y así llegamos al fin. Ya, chicos. Ok. Si se dan cuenta,
hoy día vimos dos cosas importantes, ¿ya? Vimos tanto lo que sería el término profe. de Valdivia, el término de Valdivia en sí, y como vimos también un poco sobre lo que sería la vida colonial, ¿ya? Ahora vamos a lo que nos convoca. Ya. Profesor, Dígame, William. ¿de cuál país estábamos viendo este video? Todo es de acá de Chile. Bueno, en realidad de cualquier país realmente, si no tiene un país específico. La época colonial Pero que fue en todos salía los lugares. que tomaba mate y Ah, el pero que el único mate país, también parece que el único país antes que Uruguay toman mate, Argentina y Uruguay. Sí, sí, bueno, sí, sí y no, porque ten en cuenta que Uruguay y Argentina, sí, claro, antes era mucho el mate, pero ten en cuenta que eso también fue traído también a Chile. Entonces no es como que haya sido lo único en su tiempo. Ya, entre la colonia también se daba mucho el tema del mate en general. Pero bueno, vamos a lo que está aquí No, normal. pero, Ya, profesor, dígame. la persona que estaba hablando en el video era argentina, ¿o no? Sí, usted tenía su acento argentino, ¿verdad? Ujú. Ya, escúchenme acá, chicos. Voy a explicar un poco esto. Ya esto saqué de un Power de otra escuela, que me gustó mucho cómo lo hizo, y voy a comentar un poco lo que está pasando. El periodo colonial en Chile se llama periodo colonial porque es el periodo en el cual ya Chile no pasa a ser un pueblo indígena, sino que ya más pasa a ser un pueblo más civilizado, donde la cual ya tiene ya está más consolidado, pero el problema de esto es que esté consolidado, sigue estando al mando de los españoles. ¿Por qué? Porque la gente que viene a Chile y que la conquista y está, es española. ¿Entienden? Entonces, este periodo, en sí se llama un periodo colonial. Ahora, este periodo duró 2 siglos aproximadamente. Chile dependía mucho, uy, creo que me salí sin querer, espérenme. Ahí sí, ya disculpen. Ahí está. Bueno, Chile dependía mucho de los virreinatos. ¿Qué eran los virreinatos? Eran las grandes potencias en su momento que Chile tenía para hacer tanto mercantilismo, que quiere decir el tema de la mercadería, comunicación, etcétera. Y Chile dependía mucho de ello económicamente. O sea, ellos, lamentablemente, los virreinatos no permitían que Chile tuviera una independencia como tal, sino que ellos le decían con quién podían hacer tratados, en este caso, qué podían ganar con lo que vendían, y nada más, no le permitían tener un libre comercio. En nuestro caso de Chile, Chile tenía grandes con el virreinato del Perú. Y el virreinato del Perú, al mismo tiempo, estaba gobernado por la corona española. En Chile existía un monopolio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente por una ruta Chile podía hacer comercio o podía tomar cosas de otros países o de otros lugares. Entonces, pero todo esto era, digamos, llevado a través por los españoles. Entonces, todo esto se hacía a través de barcos, chicos. ¿Ven? Todo esto era a través de barcos que se daban, en lo cual se hacía estos intercambios. También, a pesar que había un periodo colonial donde uno podría decir, profesor, ya no están los indígenas, sí, los indígenas siguen, y los indígenas hasta el día de la colonia seguían peleando por sus tierras. No sé, entonces, personalmente que Chile ya estaba militarmente, estaba ya como más apto para cualquier tipo de pelea. En Chile existían, bueno, en la colonia en general, se dividían dos partes de periodo colonial. Un periodo colonial partió en España y en otro fue en América. América fue todo lo que nos convoca a nosotros. Por ejemplo, en España, el máximo rey, el máxima autoridad siempre fue el rey. Después venía un consejo de Indias que propone las leyes, ¿ya? Que es como sería acá como el Congreso. Y una casa de contratación que en España controlaba el comercio. En cambio, acá en América, la máxima autoridad era el gobierno. Después tenía un gobernador, que era el que se encargaba de ciertos países, una real audiencia, que era como el Tribunal de Justicia, donde dictaban las penas y las leyes, y un cabildo, que era como lo que vendría siendo ahora como un alcalde o un municipio, que era donde la gente, digamos, podían hablar en sí. Esto era lo que se hablaba, era real audiencia o tribunal de justicia, antes eran de esa manera, y después ya lo que nosotros vemos hoy día.
¿ok? Antes era así. Las casas de contratación, acá en España, controlaban el comercio que pasaba en América en España. O sea, que permitía esto que Chile y otros países podían comerciar solamente, o tener conversaciones solamente con lo que ellos permitían. No les permitían expandirse, por ejemplo, o hablar con Japón, porque ellos manejaban toda esa ruta. Entonces ellos controlaban cuánto impuestos cobraban, cuánto vendían tal las cosas, qué les daban a ellos. Entonces, eso pasó después que ustedes van a conocer en un periodo que Chile se empieza a aburrir de esto porque no puede hacer comercio con otro tipo de gente y ganar más dinero como tal. Y ahí después se produce el periodo, famoso periodo conocido como la independencia. Ya ese periodo pequeño que empieza a independizarse porque todo esto que está pasando acá, a Chile le empieza a molestar. Porque tener que ser controlado por los españoles, Chile se comienza ya como a cansar un poco de eso porque ellos quieren comerciar con otra gente y ser más también, y tener más poder. Tradición de esta época colonial, la cueca, era típica. Incluso más, la cueca no era solamente por un día específico. Habían lugares específicos donde la gente tomaba y que eran como estas pequeñas cantinas chiquititas y la gente lo que más hacía era bailar y aprovechaban de bailar cueca y eran lugares que podían acceder en cualquier momento. ¿Ya? Acá vamos a hablar un poco de las clases. Los mestizos son de padre y madre de distinta raza. ¿Ya? Dice, el término se suele utilizarse para nombrar a un individuo nacido o de un hombre blanco y una mujer indígena. O sea, el hombre nacido, un mestizo, un hijo nacido entre un español y un indígena o una mapuche, ahí se llama un mestizo. Y entre la escala social que había, no estaban tan mal mirados. Pero obviamente, entre español y uno hijo de españoles que nacieron acá en Chile, los mestizos eran más bajos todavía de clasificación. Y acá, bueno, lamentablemente los esclavos negros, o toda la gente de color negra, lamentablemente eran los que tenían la labor más mala que había, más mala, y eran los que eran más castigados por esclavos. Matilda. Pero solamente sirve que un hombre español y una mujer indígena no puede ser al revés. Puede ser una mujer española y un hombre indígena, es lo mismo, igual sigue siendo mestizo. El tema está con que no sea entre indígena e indígena o español y negro. Ahí empiezan a tomar otros nombres. Pero los que son hijos de gente negra en esos tiempos, de esclavo negro en este caso, eran ya de por sí, ya siempre iban a servir para servidumbre, nunca para nada más. Bueno, y aquí se habla del Consejo de Indias, que era donde se asesora al rey y donde se le decía todo lo que debía hacer al rey en este caso. La encomienda, ¿ya? Que eran trabajos forzados que los españoles le hacían hacer a los indígenas, ¿ven? Ahí ustedes lo pueden ver. Y usted dirá, pero ¿por qué hay un monje acá? Porque el monje, entre comillas, siempre veía y entre comillas estaba para dar como que Jesús estuviera ahí, como que el rey estuviera ahí. Y aquí está Pedro Valdivia, pues. ¿Ven? No es tan distinto al video que vimos. Ahí está Pedro Valdivia. Entonces acá es muy clara, mire. Primero están los españoles, después están los criollos, que es la unión entre un español y una mujer indígena. Después están los indígenas, que son indígenas puros, y por último los negros. ¿Ven? Y ahí, ¿ven? Y ahí está como... Ya, ahora te me dirán, pero profesor, la verdad que no hemos ido en el tema de ver videos y hablar y como que no hemos escrito nada, entonces como que, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, lo que hoy día vamos a hacer, chicos, dependiendo de esto que vieron acá hoy día no vamos a escribir, porque hoy día más que todo era para cerrar y finalizar el proceso de Pedro de Valdivia que teníamos que nosotros ver, ¿ok? Esto que está acá es parte de la colonia. Ahora, profesor, entonces no vamos a hacer nada. No, no es que no vamos a hacer nada, porque ustedes vamos a aprovechar de realizar una guía que yo envié, no, en historia no envié ni una guía. ¿Verdad que no he enviado guía porque era la prueba y tuvimos otra cosa antes? Se llama, me equivoco, a ver. Voy a revisar al tiro. Profesor, se mandó una Ya, vamos a revisar al tiro los juntos, espérenme. Ya, espérenme.
Abrir la otra, espera. Acá está. Ah, tiene toda la razón, aquí está. Voy a compartir. Ahí está. Ya, ¿se escucha, verdad? ¿Se ve bien? Ahí está, esa es la guía, ¿verdad? Ya. Dice acá, la expedición de Diego de Almagro. Acá, más o menos hablaba un poco de la expedición de Diego de Almagro. Y la expedición de Pedro de Valdivia, donde Diego Almagro comienza a hacer este camino y después comienza Pedro de Valdivia y lo continúa. Entonces, describa cómo fue el periodo desarrollado que desarrolló Diego de Almagro. De acuerdo con lo estudiado, ¿quién eran los yanaconas y qué funciones cumplían? ¿Qué características presentó nuestro territorio la llegada de los españoles? ¿Cumplió con las expectativas de ellos? Entonces, ¿quién me puede ayudar a responder estas preguntas? ¿Quién podría ser? ¿Mm? ¿Quién hizo la guía primero que todo? ¿Nadie hizo la guía? La guía están todas publicadas, Benjamín. Están todas publicadas, siempre están publicadas todas. A ver, ¿en serio nadie hizo la guía? Ya, me van a hacer conmigo al tiro nomás. No puede ser que no estén haciendo la guía cuando no sabiste eso. A ver, dice acá. El proceso de conquista de Diego Almagro, el primer intento realizó don Diego Almagro el año de 1535. Salió de la ciudad del Cusco junto a sus hombres rumbo al sur, para la preparación de una campaña donde gastó oro y plata y que le correspondieron el reparto del tesoro. Reunió alrededor de 500 españoles y 1500 yanaconas. Yanaconas, aborígenes al servicio de conquista. ¿Cuál guía es? La 13. 13, número 13. Entonces dice, alrededor de 500 españoles y 1500 yanaconas. Los yanaconas eran los aborígenes, o en este caso los indígenas, que estaban al servicio de los españoles. Entonces, miren, al tiro contestamos una pregunta. De acuerdo con los estudios, ¿quién eran los yanaconas? ¿Quién eran los yanaconas? ¿Quién eran los yanaconas según lo que acabo de decir? Escriban, porque no creo que no han hecho nada. Los yanaconas eran los indígenas que estaban al servicio de los españoles. O sea, según lo que podemos ver por Pedro Valdivia, eran todas las personas que transportaban el agua y que transportaban todo lo malo. Dios mío. ¿No la tienes, Matilde? ¿En serio? Sí, profesora, Qué raro. Estaba en el Facebook, estuvo... No, sí, la tengo aquí, pero todavía no la hago. Bueno, la hace conmigo, por mientras estamos resolviendo ahora. Ya copié lo que estoy haciendo yo. Sí. Ya. Ya, después dice acá, vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, después... Ya. Acá, ya. El periodo, el periplo, no sé por qué dice periodo, mejor dicho. El periodo fue bastante desastroso, sobre todo en la ruta que correspondía a la cordillera de los Andes. Señalaban muchas historias, señalaban que muchos soldados se congelaron a los pies y otros se desprendían los dedos y sacarse las botas. O sea, cuando caminaban el hielo era tan fuerte que literalmente los mataba. El camino quedó plagado de cadáveres indígenas muertos por el frío debido a las indumentarias que traían,
que eran indumentarias muy poco, digamos, que les podían ayudar con respecto al frío. Ya, entonces acá dice, ¿cómo fue el periodo? Acá está, describe el periodo, las características que presentó la Tierra en nuestra llegada a los españoles, ¿cumplió con la expectativa de ellos? Ya, el periodo, acá dice, el periodo fue bastante desastroso, ya que muchos indígenas y españoles murieron por el cruce de la cordillera de los Andes y la escasez de comida tras sus viajes. Ahí sí. ¿Ya? Todos estén copiando esto, por favor. ¿Ok? Ya, pues mientras voy a seguir, qué característica presentó el territorio? Veamos. Dice acá. Bueno, alguna biografía, posteriormente ruta, instalarse, de ahí salieron exploradores, ya. Medio completa el Nuevo Mundo y Perú, ya, acá dice. Pedro Valdivia, después del fracaso de Almagro, Pedro Valdivia solicitó al gobernador don Francisco Pizarro tercero para conquistar Chile y otorgándole el grado de teniente y capitán. Eh, producto de la expresión, ya, después del fracaso de Almagro. Ok, había escogido este lugar, ya. Ok, entonces acá, ¿qué característica presentó nuestro territorio al llegar los españoles? ¿Cumplió con la expectativa? Nuestro territorio no cumple las expectativas de los españoles, ya que, no, porque existían muchos grupos de indígenas o indios rebeldes que dificultaban sus conquistas y los yacimientos de oro estaban muy escondidos, estaban muy escondidos y muy escondidos. Todo esto sin contar los climas que presentaba las zonas. La zona, el territorio chileno. Ahí está. Con eso yo quedaba feliz, literalmente. Termine, Ya. profe. Muy bien, voy a dar unos 5 minutos ahora, donde viene todo, doy unos 5 minutos para que después pase a naturales, ¿les parece? Así que voy a colocar el tiempo también para que colocar ahí el,
Ok. Profe, ¿qué vamos a hacer en ciencias? Vamos a terminar con respecto al aparato circulatorio y vamos a revisar una guía que había enviado antes. ¿Cuál número es? Ahora la vamos a revisar al tiro, espérame. La número 13, también hay una guía, Andy, por si acaso, dice guía número 13. Sí, una que contiene una sopa de letras. ¿De esta semana? Ah, no, de la otra semana. Sí, pues. Yo se la mandé esa guía. Sí, pues. Por eso ¿Por digo, dónde pero está? pero la vamos a revisar después. Ya, chicos, voy a parar un poco acá.